Como les indicaba Errol al inicio, el tema que vamos a tratar hoy es el reglamento sobre disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas, que es el decreto ejecutivo número 38-371 del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo. Este reglamento salió o está vigente desde el año 1988. Es un reglamento que fue publicado con el número de decreto 18323 del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo. Lo que en el reglamento se estableció en su momento acerca de los exámenes preexposición periódico anual es todavía vigente. Eso no cambió. Hubo unas pequeñas variaciones que ahora se las vamos a explicar, pero básicamente desde el año 1988 este reglamento está vigente. En el año 2014 se hace una revisión del reglamento. Bueno, para ser exactos, la revisión comenzó cerca del año 2009 por una solicitud de la Defensoría de los Habitantes y se hizo esa revisión del reglamento y se modificó. En el reglamento, en la versión que tenemos actualmente vigente, se incluyó, por ejemplo, lo que es el registro histórico, que antes no estaba. También se incluyó aspectos como la parte de la periodicidad para hacer las colinesterasas, pasar de cada 4 semanas a hacerlas cada 8 semanas. Ahora les explicamos cómo se hace, digamos, esta modificación, o más bien cómo se hace esta implementación en el centro de trabajo. Y para el año 2018 se hace una modificación en el artículo 10A, que básicamente es que en el reglamento anterior, en el reglamento 18323 y luego también en el 38371, en el caso de los exámenes preexposición, donde se habla acerca de los exámenes de laboratorio y de gabinete, viene lo de la placa de tórax. En este caso, en el año 2018, considerando la recomendación del Comité de Energía Atómica de la no exposición o la no sobreexposición a las personas trabajadoras a radiaciones, lo que se hizo la modificación es si el médico en el examen preexposición determina que requiere hacerle una nueva placa de tórax en el examen periódico anual, se le haga de acuerdo a esa recomendación. No de oficio, sino por recomendación del médico que está atendiendo a la persona trabajadora. Que en este caso, el médico que debe realizar los exámenes, el reglamento lo establece, que es un médico especialista en medicina del trabajo, o si no, un médico con una experiencia al menos de 2 años en empresas agroindustriales. De acuerdo a la clasificación de peligrosidad que según el reglamento técnico centroamericano que entró en vigencia en agosto de este año, y de acuerdo al sistema globalmente armonizado de etiquetados de clasificación etiquetado de productos químicos, la clasificación de peligrosidad de los plaguicidas sería del 1 hasta el 5, siendo 1 y 2 nivel de peligro, el 3 también de peligro, el 4 nos dice la etiqueta atención y el 5 también atención. Pero debemos recordar que los plaguicidas todos son peligrosos y la peligrosidad es algo intrínseco de la sustancia. Podemos tomar medidas de prevención y de protección para minimizar el riesgo, pero el peligro como peligro no lo podemos eliminar porque es intrínseco al producto que se está manejando. Cuando hablamos de alguna de las medidas de protección que se establecen en el Reglamento de Salud Ocupacional en el uso y manejo de agroquímicos,
tema que estaremos abordando en el webinar del día martes 23 de noviembre. Se establecen algunas medidas que también son buenas prácticas agrícolas. Tenemos que, por ejemplo, el uso de productos autorizados para el cultivo, que la persona lea la etiqueta y el panfleto antes de utilizar los plaguicidas, que se utilice la dosis recomendada en la etiqueta, que el equipo de aplicación, esté calibrado, que haya capacitación para la persona trabajadora, que se utilice el equipo de protección personal completo, es decir, es responsabilidad del patrono entregar el equipo de protección, pero también velar por su correcto uso y funcionamiento. Que la persona trabajadora se bañe después de la aplicación. Todas estas medidas lo que persiguen o el objetivo es minimizar el riesgo de exposición de las personas trabajadoras. Repito, el peligro o la peligrosidad del producto es intrínseco del producto. Eso no lo podemos quitar, no lo podemos eliminar. Las medidas de prevención y de protección que implementemos en el lugar de trabajo es para minimizar la exposición al riesgo de la persona trabajadora. En el reglamento 41931, que es el reglamento de salud ocupacional en el uso y manejo de agroquímicos, nos dice quiénes tienen prohibido realizar las labores de manejo y uso de plaguicidas. Menores de 18 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, bajo los efectos del alcohol o alguna otra droga, analfabetas que no comprendan pictogramas y categorías toxicológicas, con discapacidad intelectual. Y enumera los siguientes personas que no pueden realizar labores, y esto, digamos, lo podría evaluar un médico. Serían con antecedentes de enfermedades broncopulmonares, cardíacas, epilépticas, neurológicas, gástricas, sin tratamiento médico que pueda ocultar o agravar una intoxicación, como por ejemplo la enfermedad péptica, que sufren de queratoconjuntivitis, conjuntivitis u otras lesiones de los ojos, alérgicas o sensibilizadas a algunas de las sustancias con productos químicos utilizados, con lesiones en la piel, con enfermedades crónicas hepáticas, renales, hematológicas e inmunológicas. Estas personas tienen prohibido realizar labores de manejo y uso de plaguicidas. Son personas que tienen alguna patología que lo hace incompatible con esos productos. Aquí el objetivo es prevenir cualquier lesión que se pueda ocasionar por el trabajo con los plaguicidas. Tenemos que una de las medidas de prevención que se establecen en el reglamento es una prohibición. Este reglamento, disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas, establece en el artículo 15 la prohibición de que ninguna persona trabajadora podrá realizar actividades de uso y manejo de plaguicidas sin recomendación escrita de un médico en la cual quede claramente establecido que la persona trabajadora está en condiciones óptimas de salud de conformidad con lo establecido en el presente reglamento. El mismo reglamento nos establece dentro de sus consideraciones que un examen completo con análisis de laboratorio y gabinete previo a la exposición al riesgo y controles médicos periódicos son una medida necesaria para detectar tempranamente cualquier alteración de la salud de las personas que realicen actividades de manejo y uso de plaguicidas. Recordemos que la clasificación de peligrosidad está asociada a lo que serían los daños agudos, una intoxicación, pero los efectos a largo plazo, en el caso de una intoxicación crónica, solamente los exámenes médicos nos ayudan a
precisamente a saber quién es la persona trabajadora que está trabajando con plaguicidas, cuál es su condición de salud en el momento que inicia las labores y cómo se mantiene a lo largo de su vida laboral si continúa trabajando con plaguicidas. Porque en el momento en el que el médico detecte alguna alteración, en ese momento el médico recomienda que no continúe trabajando con plaguicidas. Sí, señores, espero que a esa hora ya terminó. Los exámenes médicos que se deben realizar según el reglamento es un examen preexposición. Aquí es importante y es que no es un examen preempleo, no es antes de contratarme. El reglamento establece que es previo a la exposición. Y recordemos también lo que establece el Código de Trabajo en el artículo 284, donde dice que toda persona trabajadora debe someterse a los exámenes médicos que se establezcan vía reglamento. Entonces, tenemos que las personas trabajadoras son las que se realizan estos exámenes. Entonces, es previo a la exposición, es decir, hoy inicio labores en la empresa tal. Hoy se inician los exámenes para saber si cuento con las condiciones, o sea, si las condiciones de salud mías son óptimas para trabajar con plaguicidas. Solamente cuando yo tenga la recomendación médica de que yo puedo trabajar con plaguicidas, en ese momento yo debo iniciar labores con plaguicidas, no antes. El examen periódico anual, como bien lo dice, se hace cada año. Sin embargo, el médico, de acuerdo al reglamento, se establece que el periódico anual puede disminuir la frecuencia, es decir, hacerse con cada 6, cada 8, dependiendo de lo que el médico establezca, de conformidad con la toxicidad de los plaguicidas que se utilizan, la forma de uso, si han habido intoxicaciones, es decir, el control médico como medida de prevención se tiene que dar para las personas trabajadoras expuestas a plaguicidas. Se habla también en el reglamento que como parte del examen de preexposición, si la persona trabajadora está expuesta a organofosforados y carbamatos, se le deben realizar las colinesterasas basales, eritrocitaria y plasmáticas. Esa colinesterasa basal es, podemos decir, la línea base, el punto de partida para hacer esa vigilancia de las personas que están expuestas a organofosforados y carbamatos. Recordemos que los organofosforados y carbamatos pueden afectar el sistema nervioso central. La colinesterasa es precisamente esa enzima que nos va a ayudar a evaluar si hay o no hay alteraciones con el uso de estos plaguicidas. La frecuencia de las colinesterasas se hacen según el reglamento cada 4 semanas. Si durante 3 exámenes o 3 resultados de los exámenes no ha habido variación con respecto a la colinesterasa basal, se puede pasar a cada 8 semanas. Sin embargo, en el momento en que haya una variación con respecto a la colinesterasa basal, en ese momento se regresa a hacer los exámenes cada 4 semanas. En el caso de que no existan colinesterasas basales y se hagan las colinesterasas cada 4 semanas o cada 8, no tiene sentido, no tiene razón de ser. Podríamos decirlo de esta manera, se está tirando el dinero porque no cumplimos el objetivo de hacer esa vigilancia epidemiológica en la salud de la persona expuesta a organofosforados y carbamatos. Por lo tanto, lo primero que la persona trabajadora debe de tener es esa colinesterasa basal para que se le realice esa colinesterasa, tanto eritrocítica como plasmática, cada 4 semanas o cada 8 semanas,
y se cumpla realmente con el propósito de la vigilancia de la salud de la persona trabajadora. Una vez que se le hace el examen médico preexposición, la persona trabajadora debe recibir esa recomendación médica que le indica que puede trabajar con plaguicidas. Tenemos también que en el reglamento se establece una serie de medidas con respecto al control de las colinesterasas que se realizan cada 4 semanas. En el caso de que la colinesterasa eritrocítica descienda respecto a la basal menos de un 20% y lo que es la plasmática menos de un 30%, la persona puede continuar en su puesto de trabajo. Si la colinesterasa eritrocítica desciende respecto a la basal de un 20 a un 24 y la plasmática de un 30 a un 34, la persona puede continuar en su puesto de trabajo, pero se deben investigar las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de las condiciones de trabajo, el reglamento nos establece que es el conjunto de factores que definen la realización de la tarea. Entonces, por ejemplo, se tiene que hacer todo el análisis de las condiciones de salud ocupacional, todas las medidas adoptadas en ese puesto de trabajo, como por ejemplo, si la persona realmente está usando ropa diaria de trabajo limpia, en buen estado, si se ducha después de la jornada de trabajo, si se están lavando los uniformes en el centro de trabajo, si la persona trabajadora está cumpliendo con la prohibición de no comer o beber durante la jornada de aplicación de plaguicidas, si se está respetando, por ejemplo, la jornada prohibida de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde para la aplicación de plaguicidas, si se hace con bomba de espalda, con aspersores manuales o con cabinas herméticamente cerradas. O sea, se tiene que hacer un análisis de esa investigación de las condiciones de trabajo. La persona encargada de salud ocupacional debe hacer esa investigación y rendir ese informe. ¿Por qué? Porque ya aquí hay un descenso, aquí ya hay una alerta de que el nivel de la colinesterasa se está bajando con respecto a la basal. De ahí la importancia de que exista la basal. Si no existe esa colinesterasa basal, ustedes pueden ver que no se puede hacer esta vigilancia en la salud de la persona trabajadora. Por último, podríamos decir en color rojo, si la persona se le realiza los exámenes para medir la colinesterasa y descienden con respecto a la basal un 25% más, la eritrocitaria, o la plasmática desciende un 35% más, se debe retirar a la persona trabajadora y enviarla a la entidad aseguradora, porque ya esto sería parte de riesgo del trabajo. Y aparte de eso, se deben investigar las condiciones de trabajo siempre con el propósito de establecer medidas de control para mejorar aquello donde se haya identificado algún incumplimiento a las medidas de salud ocupacional establecidas. También con la modificación que se hizo en el año 2014 en el reglamento, se estableció que todo patrono debe llevar un registro histórico de la persona trabajadora. Este registro histórico es para conocer cuáles son los plaguicidas que la persona trabajadora se ha expuesto durante su vida laboral. También conocer cuáles son los valores de las colinesterasas plasmáticas y poder llevar ese registro que permita a las autoridades competentes, en este caso Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguros, Consejo de Salud Ocupacional, de conformidad con lo que establece el artículo 282, que son los que deben velar por las medidas de salud ocupacional, pueden pedir estos registros y ver el cumplimiento de los exámenes, la frecuencia, pero también las variaciones con respecto a la basal.
como autoridades competentes no podemos, digamos de esta manera, revisar expedientes médicos porque ahí no es competencia, eso únicamente es competencia del médico. Pero estos registros nos permiten evaluar, nos permiten poder analizar si realmente hay controles en la salud de la persona trabajadora. Por ejemplo, cuando algunas veces se hace una inspección y le entregan los resultados de lo que serían de las colinesterasas, esos no dicen absolutamente nada. Esos resultados le dicen a uno si está dentro de los rangos, pero al no tener la colinesterasa basal para poder analizar si la persona trabajadora está sufriendo efectos negativos en su salud por exposición a organofosforados y carbamatos, este registro histórico sí permite hacer esa investigación y ese análisis de los resultados. El reglamento disposiciones para personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. Hay reglamentos en nuestro país que los piden su cumplimiento en forma obligatoria. Tenemos, en este momento hay 5, sería expendios y bodegas, que sería el reglamento 28659 del Ministerio de Salud. El reglamento para la operación de actividades de sintetizadoras, formuladoras, reempacadoras de agroquímicos, el decreto ejecutivo 28659 del Ministerio de Salud. El reglamento sobre las actividades de aviación agrícola, que sería el decreto ejecutivo 31520 del Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el Ministerio en ese entonces de Gobernación. Tenemos también que el reglamento para regular las actividades de control de plagas mediante la aplicación de plaguicida de uso doméstico y profesional. Lo que conocemos más, digamos, que más común, que se les llama las empresas fumigadoras. Estas también, este reglamento exige el cumplimiento de los exámenes médicos preexposición y periódicos. Y el reglamento de salud ocupacional en el manejo y uso de agroquímicos. También hay una lista de reglamentos que establecen restricciones y prohibiciones para algunos plaguicidas y en esta se establece que se tiene que cumplir el reglamento 18323. Se menciona ese número de decreto. Recordemos que ese decreto 18323 estuvo vigente en el año 1988 y fue modificado en el 2014. En esos reglamentos donde se pide que se utilice o que se cumpla con el reglamento o el decreto ejecutivo 18323, lo que se está pidiendo es que se cumpla con el reglamento 38371. Durante los últimos meses, tanto la Comisión Asesora del Proyecto Promoción de Salud Ocupacional en la Agricultura, junto con el proyecto Implementando una cultura de cumplimiento laboral en el sector agroexportador que se está realizando en el país, el cual también está siendo financiado por el Departamento de Estados Unidos, ambas hemos estado trabajando en diferente material que puede descargar de la página del Consejo de Salud Ocupacional. Se ha elaborado material de fácil lectura, esperamos que sea comprensible, una historieta, se han elaborado afiches, una guía de implementación para profesionales en salud ocupacional y para médicos. En cuanto al reglamento, disposiciones para personas ocupacionalmente expuestos a plaguicidas, este material está disponible en la página del Consejo, como les decía anteriormente, pero también pronto va a haber documentos impresos que se pueden entregar. Por otro lado, como parte de esta campaña se está elaborando material de divulgación. Bien les decía Errol al inicio
que se va a estar haciendo un perifoneo en diferentes sectores del país. Sectores que se identificaron con los datos que el Centro Nacional del Control de Intoxicaciones nos brindaron información acerca de los cantones donde hay mayor reporte de intoxicaciones. Entendemos que el proceso de una cultura de prevención es un proceso que debemos dar para mejorar esas condiciones de trabajo. Este es un pequeño video. Me indican, por favor, si se escucha el sonido. Es la oportunidad de trabajar juntos para mejorar las condiciones de trabajo y de salud ocupacional de la población trabajadora de nuestro país. Debemos sumar esfuerzos entre las diferentes instituciones involucradas para poder velar por el cumplimiento de esta normativa, pero también para mejorar las condiciones. Para hablar sobre monitoreo biológico en el uso de plaguicidas, pues estamos hablando en realidad de los efectos en la salud de las personas que laboran en manejo y uso de plaguicidas. Entonces, en base a esto, es que tenemos que tener un poco de antecedentes muy sencillos y muy rápidos, que son los que quiero compartir con ustedes rápidamente. O sea, primero, definamos plaga. Todo en poquito es bonito, pero todo en exceso es una plaga. Si ustedes tienen una ardillita en el palo de guayabas, es lindísimo. Pero si tienen 30 ardillitas en el palo guayabas, se le comen todas las guayabas y eso es una plaga. De esta manera, vamos a entender plaga, cualquier tipo de organismo que por su densidad de población perjudica los cultivos o la salud o los bienes del hombre. Bueno, de ahí la palabra plaguicida, porque vamos a entender como plaguicida cualquier sustancia o mezcla de sustancias que la vamos a utilizar para prevenir, controlar o destruir una plaga. Esto va a incluir las plagas como tales o los vectores, que son agentes como los zancudos del dengue y cuestiones de ese tipo, o especies no deseadas de plantas como las malezas y demás. Así rápidamente. ¿Cuál es el problema que genera esto? Pues que estas sustancias existen en más de 1000 sustancias activas. Y estas más de 1000 sustancias activas
se preparan en más de 35.000 preparaciones que son conocidas como plaguicidas. Entonces tenemos una serie de sustancias químicas a las cuales, como se ve en esa foto, los trabajadores se están exponiendo, en las que nos podemos encontrar efectos de lo que ustedes se puedan imaginar. Efectos en la piel, efectos respiratorios, efectos en la genética, lo que ustedes quieran dependiendo del producto. Entonces, con base en eso, nosotros tenemos que considerar algo. Miren esta gráfica. Esta gráfica es de la FAO del 2019 y habla del consumo de plaguicidas en Centroamérica. Costa Rica es el país que más consume plaguicidas en todo Centroamérica. Y estos plaguicidas, ¿cómo los masticamos? ¿Cómo los entendemos? Bueno, pues nosotros los plaguicidas los podemos clasificar o entender de tres maneras. Uno, según el organismo que controlan. Dos, según la química que lo forma. O tres, de acuerdo a lo venenosos que sean. Entonces, de acuerdo al organismo que controla, nosotros vamos a decir, el plaguicida que mata insectos es un insecticida. El que mata hongos es un fungicida. El que mata malezas o malas hierbas es un herbicida, ¿no? Porque hay veces nosotros le decimos a todo herbicida. Y en realidad el herbicida es solo el que mata malezas. El que mata roedores o ratones son los rodenticidas, y así viene la nomenclatura, ¿no? Pero también los podemos clasificar de acuerdo a su química. Están los órganos fosforados, los carbamatos, que son estos que acabamos de hablar de las colinesterasa con doña Elizabeth en su presentación brillante. Estaban también otros que no alteran las colinesterasas, pero que no por eso no son peligrosos, algunos hasta más peligrosos a veces. Los organoclorados, los piretroides, los bipiridilos, como el gramoxón, por ejemplo. Las triacidas, tibocarbamato, etcétera, etcétera, etcétera. Sustancias químicas que pueden producir algún efecto, aunque no le hagan nada a las colinesterasas. Entonces, son sustancias que nosotros tenemos que vigilar, y no necesariamente con colinesterasa, sino con otras pruebas que nos van a indicar qué está pasando con nuestros trabajadores. O clasificarlos de acuerdo a la etiqueta, donde nosotros vamos a ver que las etiquetas rojas son los códigos 1 y 2, que nos hablan de altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque las dosis son chiquititas para producir toxicidad. Están los amarillos, que son de peligro, que son dosis intermedias, y los que son menos, que son los de atención, como decía doña Elizabeth, o ligeramente peligrosos, o hay algunos que son nada más de cuidado, que son dosis mucho más altas para producir intoxicación aguda, con riesgo de vida. Pero estos no quiere decir que tengan etiqueta azul o que tengan etiqueta verde, no quiere decir que no son venenosos. De una u otra manera afectan. Y hay veces hemos descubierto efectos crónicos por exposición prolongada a productos que son verdes. Ahora, las vías de entrada, bueno, al organismo estos químicos entran por la piel, entran porque no se lavan las manos y comen alimentos, toman aguas, o por la vía respiratoria, por exponerse sin equipos de protección adecuado, y estas sustancias o estos polvos o estos humos que se emiten cuando se están pues utilizando, ya sea en la aplicación en el campo, en la formulación, en el trasiego o en la preparación, entran por la vía respiratoria, o a veces salpicaduras que caen en el ojo o en algunas mucosas que hacen que pueda esto pasar directo a la sangre. Oh, aquí me pasó algo, perdonen. También hay una que se da por la vía uterina y por la lactancia materna. Mujeres expuestas que por la vía uterina, por la lactancia materna, pues afectan a su bebé aunque no haya nacido. Entonces también tenemos estas son las vías de entrada. Y fíjense ustedes cómo en este gráfico, que es del año 2018 del Centro Nacional de Intoxicaciones, que es un organismo confiable en el cual podemos observar cuáles son las intoxicaciones reportadas. Ellos reportan 3 tipos de plaguicidas: los plaguicidas domésticos, los de uso agrícola y los de uso veterinario.
En los domésticos, las intoxicaciones ocurren en la columna anaranjada, que son de 1 a 4 años. Pero en los agrícolas, las intoxicaciones ocurren en la columna anaranjada hasta la verde, que son de los 20 a los 59 años, o sea, la edad de los trabajadores. Fíjense ustedes. Entonces, quiere decir que las intoxicaciones en los plaguicidas de uso agrícola se están dando en los trabajadores, o sea, que no son tan poca cosa. Ellos están efectivamente intoxicando. Y también para el año 2018, en el uso de plaguicidas agrícolas, la mayoría de las intoxicaciones son de uso ocupacional. Algunas son por tentativas de suicidio. Y fíjense qué interesante, porque las personas que se quieren suicidar son las personas que están mal emocionalmente. Y algunos plaguicidas producen alteraciones psicoemocionales crónicas que también hacen que una persona pueda recurrir por exposición crónica a tener pensamientos o ideaciones, para decirlo de una manera que ustedes me entiendan, a pesar de pensar tonteras como para querer morirse. Y esto es serio porque estamos hablando de que son datos significativos. Ahora bien, sumémosle a esto otro producto. Nosotros hemos venido hablando de un principio activo, de una sustancia, pero la formulación, que es lo que se aplica, no es solo el principio activo. O sea, contiene un transportador, un diluyente, eso puede ser agua, pero hay veces es aceite, hay veces es sileno, hay veces es un diluyente, hay veces son otras cosas en las que se echan y se preparan estos productos. Súmele esto a algunos aditivos que le da color azul, que le da olor hediondo, que le da cuestiones de este tipo que son aditivos que llevan, o las impurezas que se utilizaron una bomba en donde el día anterior además había otra sustancia, o contaminantes de algún otro tipo. Entonces el trabajador que se expone no solo se expone al principio activo, se expone a la formulación. Y hay veces, tal vez este no era muy venenoso, pero el diluyente sí lo era, o el aditivo, o las cosas que había en la bomba donde echaron esto también. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Y por eso es que tenemos que dar una vigilancia significativa a nuestros trabajadores. Por eso es que el reglamento de salud ocupacional para los trabajadores expuestos a los plaguicidas nos está hablando de que nosotros deberíamos conocer cómo llega un trabajador antes de, porque yo le hago un examen a un trabajador que está aplicando y le hago una prueba de función de su hígado y me sale el hígado todo alterado. El hígado es el laboratorio del organismo, es el órgano que se encarga de desintoxicarnos. Y si le sale alterado en los exámenes, nos preguntaremos, ¿será que ya lo traía alterado? ¿Será que ya venía cuando entró a la aplicación, ya lo traía tocado? Y no fue que se le fregó por el uso de los químicos, sino porque ya lo traía mal. Entonces, pensando en esto, es que se explica el que nosotros tenemos que dar un examen preexposición, donde tenemos que hacer una historia clínica, una historia ocupacional, un examen físico, exámenes de laboratorio, colinesterasas para los que están expuestos a dos tipos, que son los órganos fosforados y carbamatos. Y después, el periódico que se hace una vez al año, eventualmente o normalmente, donde también hay que hacerle una historia preexposición, un examen físico, exámenes de laboratorio. Entonces nosotros podemos comparar la historia clínica con la pasada, el examen físico con el examen del año pasado, los exámenes con los del año pasado, y nosotros vemos cambios. Entonces podemos decir, esta persona está igual que el año pasado, perfecto. Todo este año que ha trabajado con los químicos no le ha pasado nada, gracias a Dios. Lo tenemos bien protegido. Lo tenemos protegido de tal manera de que por las técnicas, por los equipos, por la capacitación, por los tiempos, por la higiene y por todo lo que hemos implementado con él, este año de trabajo no le ha hecho daño a mi trabajador. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos una forma científica y segura de conocer que un trabajador
no está siendo lastimado. Pero fíjense ustedes, esto es lo que se llama monitoreo biológico. Y voy a hablarles un poquito, porque vi que es lo que más preguntas traía, de los organofosforados y carbamatos, que es un grupo grande que nosotros, pues, utilizamos frecuentemente. Por ejemplo, un organofosforado son productos como el clorpirifos, que es el lorsban o dursban, o el paratión, que es el folidol, o el diacinón, o el malatión. Esos son organofosforados. Y los carbamatos es donde está el furadán, por ejemplo, que es el carbofurán, o el metomilo, que todos conocemos por la nate, o el aldicarbo, el carbaril. O sea, son químicos que los conocemos, que se usan frecuentemente en la agricultura y en forma extendida son peligrosos y necesitamos entenderlos bien para saber cómo entrarle al tema. Y de ahí es donde se utilizan las colinesterasas. Entonces déjenme mostrarles. Un organofosforado es un plaguicida, usualmente insecticida y nematicida. Un nematodo es un gusano. Entonces sirve para matar insectos y para matar gusanos, caracoles, babosas, ese tipo de cosas. Además, tiene formulaciones variadas. Hay algunos que son en polvo, hay algunos que son líquidos, hay algunos que vienen disueltos en aceite, otros que vienen disueltos para disolverse en agua. Algunos vienen con colorantes, otros vienen con mercaptanos, que son malos olores, para que cuando ustedes aplicaron un lote, la gente ni se arrime, ni los perros se arrimen, porque ahí huele tan hediondo que nadie se exponga a lo tóxico de eso. Además, tiene características que la mayoría no son solubles en agua. Eso hace que cuando caen en la mata y llueve, no se va, sino que se persiste unos días más. Puede tener vías de absorción. Al ser no solubles, cuando caen en la piel, se disuelve fácilmente en la piel y entra como un aceitito, como las cremas de las señoras, entra por la piel fácilmente. Son inhibidores de la enzima colinesterasa, que ya vamos a ver qué es, y tienen una toxicidad, pues, que se da porque al inhibirse la colinesterasa, la sustancia que queda es la acetilcolina, y esa es la que da los síntomas. ¿Cómo se monitorea? Pues haciendo colinesterasas eritrocíticas y plasmáticas. ¿A qué se refiere eso? Bueno, nosotros en la sangre tenemos células, como son los glóbulos rojos, que se llaman eritrocitos, y células blancas en el plasma, que son los glóbulos blancos. Entonces, la colinesterasa eritrocítica se mide en los glóbulos rojos y la plasmática se mide en los glóbulos blancos. Como son células, no hace falta que cuando lo hacemos estemos en ayunas, porque no estamos midiendo ninguna sustancia química, estamos midiendo partículas o proteínas que están directamente en la célula. Y nosotros hayamos desayunado o no, las células siempre son las mismas, no cambian. Por eso es que no hace falta que estén en ayuno los trabajadores cuando se van a hacer la colinesterasa. Ok, entonces les decía, ¿cómo se hace el control? Bueno, con un reconocimiento médico. El preempleo es el que hacemos antes de que este trabajador empiece a trabajar. ¿Ok? Y en un periódico nosotros necesitamos saber si estas sustancias lo han afectado a él. Una historia clínica que nos hace ver qué tipo de cambios ha tenido, mareos, ha tenido desmayos, ha estado teniendo alteraciones como temblores. Antecedentes en la exposición crónica. Hay un artículo que se publicó en el 2005, no es en el 5005, perdón, no es que ya vaya yo tan adelantado en la historia. Un artículo que se habla de exposición crónica en mujeres en Indonesia con antecedentes de muerte fetal. Pero solo ahí se ha publicado, por eso lo mencioné. Examen físico, hiperreacción bronquiales, fiebres, alteraciones de la temperatura por exposiciones en un año de evolución de trabajadores. El examen neurológico, que es dentro del examen físico, donde nosotros empezamos a ver adormecimientos en alguna parte, adormecimiento en guante, en la mano, y hacen que la mano se les cae, debilidades musculares, alteraciones que son
distales, es decir, en los pies o en las manos, en las partes más lejanas del cuerpo, desde el centro, hablando desde el centro del cuerpo, las partes más lejanas son las manos y los pies, y que son simétricas, o sea, a la derecha y a la izquierda, o desórdenes neuropsiquiátricos con alteraciones de conducta, mal genio, ideaciones de pensar tonteras, ¿no? Estoy hablando muy rápido, pero estoy tratando de alcanzar el tiempo para que ustedes me puedan entender. Ahora bien, el control biológico lo hacemos con las colinesterasas. Las colinesterasas pueden ser plasmáticas y eritrocíticas. Imagínense que hay otros países donde aparte de eso miden otras cosas como otro tipo de colinesterasa, que es la paroxonasa. Y esto los están midiendo en algunos lugares, Europa, Israel, Alemania, donde también se pueden hacer. Lo que pasa es que no son tan necesarios y por eso en Costa Rica no los hacemos. Ahora, además de eso, el órgano fosforado y el carbamato altera la célula como tal, el glóbulo rojo, el glóbulo blanco, entonces hay que hacerle hemograma. Si un paciente está con anemia porque ha tenido una úlcera y le sangra, o porque no come adecuadamente y no come hierro y empieza a tener una anemia, se le bajan los glóbulos rojos, eso quiere decir que la colinesterasa que se mide en los glóbulos rojos, que es la eritrocítica, también va a bajar, ¿verdad? Alteraciones en los monocitos, por ejemplo, una persona que está con una infección crónica altera los glóbulos blancos y la plasmática también puede alterar porque tiene más glóbulos blancos para hacerle colinesterasas. Además, pruebas de función hepática, porque esto se desintoxica en el hígado. Las pruebas de función hepática hacen que si ese hígado está alterado, no pueda desintoxicar y esto se va acumulando en la sangre. Las pruebas de función de su riñón, donde estos ya se convierten de sustancias no solubles a solubles, pueden empezar a salir en la orina y si el riñón está tocado, esas moléculas o esos metabolitos, como le decimos nosotros, no salen a la, a la sangre, al riñón, a la orina, no son filtrados y por lo tanto empiezan a acumularse. Y hay algunos que tienen la posibilidad, como este estudio que salió en el 2006, de tener alteraciones tiroideas. Este es un órgano fosforado, no lo usamos en Costa Rica, pero tenía yo que citarlo porque pues existen también esos casos, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? ¿A qué se refiere lo de la colinesterasa? Miren, se los voy a explicar rápidamente en estos poquitos minutos que me quedan. Una neurona en el sistema nervioso central es una célula que tiene una gran cola. Si ustedes quieren mover su dedo, ustedes piensan primero en mover su dedo, después le mandan una señal, esa señal llega hasta la médula espinal en la columna, y de la columna corre por los músculos del brazo hasta llegar al músculo. Y en el músculo la señal llega y le manda la orden al músculo que le dice mueva el dedo. Así es como movemos el dedo. Bueno, desde que ocurre en el cerebro, la neurona corre por el axón de la neurona, llega a la neurona que está en la columna y pasa, y de ahí llega a la neurona que está pegando con el músculo y otra vez se encuentra otro de estos pasos y ahí pasa la información al músculo. Ahora, la información viene por aquí eléctricamente fácil. Pero de aquí al otro lado, moverse de aquí a aquí, lo hace por medio de unas sustancias químicas. Estas bombitas son aquel cruce visto más grande. Esto sale como una sustancia química que se llama acetilcolina. La acetilcolina es la que transmite la información, toca un receptor y el receptor continúa la información para que siga hacia el dedo con la señal de que le dice muévase el dedo. Pero esta acetilcolina es tan potente que si toca una vez y no se destruye inmediatamente, vuelve a tocar y vuelve a tocar y vuelve a tocar y el dedo se les queda paralizado porque no se puede mover porque está recibiendo 2000 señales de un solo. Para eso, en este espacio existen estos resorticos que se llaman acetilcolinesterasas, que apenas que sale una colinesterasa, toca
y donde rebota pega con una colinesterasa y la colinesterasa la destruye para que el estímulo vaya solo una vez, porque ustedes pensaron en mover el dedo solo una vez, no pensaron en mover el dedo para que se les quede trabado ahí o arratonado. Entonces, la intención es que la acetilcolina sale, se transmite, pega con el receptor, el estímulo continúa y la colinesterasa destruye las acetilcolinas que quedaron en el espacio. ¿Qué pasa con los plaguicidas? Que los órganos fosforados y los carbamatos se pegan en las colinesterasas y no las dejan funcionar. Entonces hacen que esas colinesterasas no sirvan para nada. Cuando viene la señal, esto pega y a la colinesterasa, a la acetilcolina, nada la desactiva y entonces ella vuelve y pega y pega y pega. Y los síntomas que nosotros sentimos por una exposición a los órganos fosforados y carbamatos se dan por el exceso de acetilcolina, porque las colinesterasas están bloqueadas. Para nosotros saber cómo están las colinesterasas, podríamos contarlas y decir, ok, en este espacio hay 1, 2, 3, 4, 5 colinesterasas. Ese es el valor normal. Y cuando se expuso, le quedaron 5 bloqueadas, entonces está alterado. Pero yo no puedo andarle cortando pedacitos de nervio a la gente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Resulta ser que en los glóbulos rojos y en los glóbulos blancos de la sangre hay colinesterasas también. Las de los glóbulos rojos son prácticamente idénticas a estas. Las de los glóbulos blancos son un poquito diferentes. Ahora, esta unión entre el plaguicida y la colinesterasa es una unión permanente. Cuando se bloquean para toda la vida. La gran ventaja es que estas en el nervio tardan 90 días en recambiarse por célula, por colinesterasas nuevas. En los glóbulos blancos tardan 8 días y en los glóbulos rojos tardan 120 días. Eso quiere decir que, como decía doña Elizabeth, si nosotros medimos colinesterasas de un solo tipo, las plasmáticas a los 8 días ya van a estar recuperadas, pero en el nervio todavía no. Y nosotros no sabemos si cuando tomamos la muestra ya tenía días de haberse contaminado o fue ayer. Entonces no sabemos. Por eso es que hay que tomar las 2 colinesterasas, porque cuando yo tomo las 2 y yo sé que esta dura 3 meses en recuperarse, que es un poquito menos que esto, si yo sé que esta está alterada en menos de un 30 y yo sigo esta a los 8, 10 días ya se va a recuperar, entonces me permite a mí saber de que este trabajador está con bajo peligro. Pero si, como decía doña Elizabeth, la plasmática está entre el 20 y el 24 y la eritrocítica, no, al revés, y la eritrocítica está entre el 20 y 24 y la plasmática está del 30 al 34, ya quiere decir de que este trabajador no se me está recuperando. Quiere decir que yo lo mantengo trabajando, pero tengo que empezar a vigilar porque el químico le está entrando por algún lado. O no se está lavando las manos, o no se está bañando, o tiene perforado los equipos, o no se los está poniendo, o algo está pasando. Y cuando esto se cae en más de un 25 y en más de un 35, pues ya está tan alterado que no le están quedando colinesterasas que en cualquier momento nos va a hacer síntomas y nos va a intoxicar. Entonces ya mejor saquemos. Dice el reglamento, se saca por un mes. ¿Por qué? Porque en un mes ya se ha recuperado más de la mitad de estos. Pero idealmente serían los 3 meses. Honestamente. Lo que pasa es que hay que reglamentarlo, ¿no es cierto? Ahora bien, aquí es como decía ella, este rango, un nivel del 100%, perfecto. Si se cayó un 75% es un envenenamiento ligero, un 50% es un envenenamiento moderado, de un 25% ya hay unos síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas, vómitos, sudoración excesiva y cuestiones de ese tipo. Y cuando se cae entre los 25 y los 0, hay una pérdida del conocimiento y el paciente se nos muere. Hay antídotos, que no es las sustancias que usamos normalmente en emergencias. Hay otro, la fisostigmina, la neostigmina y cuestiones de ese tipo, que
que no están disponibles, hay veces en los servicios de urgencia. Entonces, hay que tener cuidado porque son intoxicaciones realmente peligrosas y que pueden dejar secuela neurológica permanente. Ahora bien, dentro de todos esos exámenes, también, como les decía, póngale cuando no son organofosforados ni carbamatos, pues en todos los demás tenemos que hacerles preempleo y pues de chequeo posterior al año la historia clínica, donde conocemos al trabajador, le preguntamos todo, los antecedentes serofamiliares, si toma licor, si no toma licor, eso me hace pensar y ver cómo está su hígado en lo funcionando. Y cuando me llega, yo puedo determinar si ha tenido, si se está metiendo otras cosas que no son solo los químicos. El examen físico, pues es revisarlo desde los pies hasta la cabeza. Revisar si no tiene órganos crecidos, si no tiene ganglios, si no tiene algunas cosas, alteraciones en la piel que me muestren y que me evidencien que ese trabajador está siendo expuesto y que está recibiendo daño. Las alteraciones de su función del riñón para saber si ese riñón está funcionando y filtrando adecuadamente o los químicos se me están acumulando. El hemograma completo, como les decía, para poder ver los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, para ver si no tiene anemia o si no tiene alteraciones, como en los monocitos que le decía ahora por exposición crónica a algunos plaguicidas. La función del hígado, que es el laboratorio del organismo, la función que me permite ver si una persona está teniendo alteraciones. Hay alteraciones en las transaminasas, en la gamma-glutamitransepsidasa, la fosfatasa, que son no evidentes muchas veces. Las bilirrubinas son el pigmento amarillo que cuando el hígado ya está lastimado, la persona se pone amarilla. Entonces así la podemos ver. Pero para que una bilirrubina se altere a un nivel de ponerme amarilla a la persona, todas estas ya están alteradísimas. Eso es los exámenes que tenemos que hacerle. Ahora bien, hay otro tema rápidamente que quiero mencionarles. Estos exámenes, de acuerdo al reglamento, deben ser hechos por métodos enzimáticos. Existen empresas que hacen exámenes con aparatitos estos, como los que se miden la glucosa. Estos aparatos nos sirven para darnos un valor fidedigno o real de las pruebas de función de hígado, de las pruebas de función hepática, de cuestiones de ese tipo, honestamente. Estos son muy variables y entonces no sirven, digamos, estos. Estos tienen que ser métodos firmados, exámenes firmados por un microbiólogo químico clínico. Estos exámenes que se hacen en la empresa para decir, esto ya le hicimos los exámenes de laboratorio, de pruebas de función del riñón, de pruebas de función hepática y cuestiones de ese tipo, con este tipo de aparatito, no son válidas por el reglamento. Y aparte de eso, la placa de tórax. ¿Qué me permite la placa de tórax? Bueno, número uno, si hay exposición crónica y hay aparición de fibrosis, si hay aparición de acumulación de flema, si hay aparición de irritaciones bronquiales, nosotros vamos a poder ver en este tipo de plagas eso. Y hay otros exámenes que se pueden enviar de acuerdo a lo que el médico vaya considerando, como pedir un ultrasonido, por ejemplo, cuando uno toca el hígado que está crecido, o las pruebas de función del tiroides, o las espirometrías, que es soplar en un aparato para ver si la capacidad pulmonar está normal, o las valoraciones por otros especialistas como neurólogos, psiquiatras, endocrinos, que nos hagan ver si esto realmente. Esto sí lo podemos hacer ya enviando al trabajador con una orden al INSS, por ejemplo. La caja no tiene nada que ver con esto porque en realidad esto serían riesgos del trabajo y un trabajador post exposición pasaría al INSS, no a la caja. O algunas pruebas cuando ya llegan en urgencias que se hacen exámenes específicos cuando están en sala de emergencia.